Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak ekitaldi honetara. Gaur, ekitalde honetan bertan, bi gauza egingo dugu. Alde batetik, hasiera emango diogu erakusketa honi, eta bestetik, historian eta memorian masterreko irekiera hitzaldia egingo dugu. Horretarako, hemen dugu Nafarroako Gobernuko lehendakari ordea, Ana Oio Ugalde, eta bestetik gurekin dago Txiletik etorria Memoria eta Giza Eskubideen Museoaren zuzendaria María Fernanda García Iribarren. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este acto que aúna, digamos, dos actividades en una. En primer lugar, es el acto de inauguración de esta exposición de arpilleras, relatos de dictadura, diktadurako kontakizunak, que viene traída de la mano del Museo de Memoria y Derechos Humanos de Chile, cuya presidenta está hoy aquí con nosotros, cuya directora, mejor dicho, María Fernanda García Iribarren, y contamos también con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Oio Ugalde. Como digo, vamos a dar por inaugurada esta exposición con este acto que va a consistir en una conferencia de, como digo, de María Fernanda García Iribarren. Y por otra parte, después, al terminar, hará una visita guiada de esta muestra tan interesante de un arte popular que combina precisamente un patrimonio cultural importante del mundo rural chileno, pero también convertido en un acto político, ¿no? Y bueno, sobre todas estas cuestiones vamos a poder reflexionar a lo largo de la tarde. Como decía antes, esta conferencia también es la conferencia inaugural del Máster en Historia y Memoria de la Universidad Pública de Navarra. Por eso se celebra también en esta sala. Bueno, ya son varias las conferencias iguales. Todos los años se ha hecho una conferencia, creo que es importante, significativa. Esta es la primera vez que la hacemos fuera del recinto de la universidad, aunque esta sala también de alguna manera es parte de la universidad, y ciertamente en el tiempo ha quedado un poco más retrasada. Llevamos ya 3 semanas y pico de clases, pero creíamos que esta ocasión que nos brindaba el viaje de María Fernanda, pues bien merecía esperar un poco para este acto, que yo creo que vais a entender el porqué de la espera, ¿no? Y ya sin más, Ana, zurea da hitza. Arratsaldeon guzti eta buenas tardes a todas y a todos. Eta bueno, lehenbiziko gauza plazerra da gaur hemen egotea Nafar Gobernuaren izenean. Areto beteta ikustea, alde batetik hori master memoria eta historiaren masterren ikasleekin, eta bestaldetik hemen erakunde memorialista edo bakarrik interesatzen zaien memoria den personarekin, ez? Egia da, ni atzo ezagutu nuen María Fernanda García, eta egia da oso konektatu genuen oso azkar, ez? Azkenean, gauza amankomuna, ez? Eta landa amankomuna dugu, eta gainera Txileekin lotzen gaituzte loturak oso biziak dira. Decía que, gracias por venir. La verdad es que es un placer estar hoy aquí en nombre del Gobierno de Navarra, del Departamento de Memoria y Convivencia que presido. La verdad, yo a María Fernanda García no la conocía hasta ayer, pero es verdad que tuvimos una conexión, y es una conexión porque nos une, más allá de muchas otras cosas, seguramente, pues con Chile nos unen también unos lazos muy comunes de esa violencia y esa represión del Estado, en este caso
que provoca una violencia injustificada e injustificable, como las violencias que también ha habido aquí durante todo el siglo XX. Ayer comentábamos, además, que el arte, la cultura, es una herramienta, un instrumento excelente para contar la memoria. Al final, la cultura, el arte provoca emociones, provoca pasiones, provoca sensaciones, ¿no? Muchas veces más difíciles de explicar, y aprovecho que están aquí los alumnos y alumnas del Máster de Historia de Memoria a través de las aulas, ¿no? Yo siempre digo que en el programa Escuelas con Memoria más vale que tenemos un profesorado implicado, pero a veces hay que salir de las aulas y hay que utilizar esos otros, ¿no?, instrumentos, esas otras herramientas que tenemos. Y la cultura y el arte, nosotros desde el Instituto Navarro de la Memoria continuamente estamos, ¿no?, como digo, utilizando para que surjan esas emociones y esos sentimientos, ¿no?, a través de obras de teatro que se han organizado o se ha colaborado con ellos, a través de música, a través de exposiciones como la que hoy aquí inauguramos. Bueno, es una exposición, yo no me voy a alargar mucho porque creo que quien tiene que explicar es María Fernanda García, que, como digo, bueno, ella es la directora del Centro de Memoria y Derechos Humanos de Chile, de Santiago de Chile, y bueno, esta exposición pues nos la han traído desde el centro, pero lo que está claro es que este lenguaje es universal, este lenguaje la entendemos todas, este lenguaje nos puede inspirar a todas y a todos los aquí presentes. Como digo, yo no me voy a alargar mucho, ella va a explicar ya lo que es su centro, su museo, y también va a explicar lo que es esta exposición. Sí que, bueno, yo creo que cuando surgen buenas sinergias entre las personas, pues surgen proyectos. Ahora estamos hablando, bueno, igual la posibilidad de incluso hacer un protocolo de actuación y de colaboración con ese museo, porque la verdad es que es un museo con un objetivo y una voluntad muy interesante. Y creo que los alumnos y alumnas de este máster podéis aprender mucho de estos proyectos que, como digo, vinculados al arte, a la cultura y a la memoria. Es decir, arte y cultura para esa memoria. Por mi parte, gracias, María Fernanda, por venir. Gracias por lo que hemos aprendido hasta ahora de ti. Y bueno, yo también me gustaría, por último, pues que de alguna forma dar las gracias a esas arpilleras, a esas mujeres que hicieron estos lienzos, muchas de ellas, la mayoría humildes, mujeres humildes, que con sus propias ropas, ¿no?, hicieron estas obras que nos traen, ¿verdad?, la violencia que han sufrido. Siempre solemos decir que las mujeres en los conflictos sufren triplemente, ¿no? A veces a los hombres les matan o a los hombres les encarcelan en su mayoría, pero las mujeres tienen esa triple resistencia de rebeldía y también de reagrupación, ¿no?, de reconocimiento y reparación de esa memoria. Nosotros tenemos una exposición de Mujeres y Memoria con rostros de mujeres que nos interpelen, mujeres navarras que han sufrido, son familiares de esa violencia, ¿no?, que se sufrió con el golpe militar y el franquismo, y realmente las mujeres transmiten además también esa ideología, esas ideas y convicciones muy fuertes, pero son capaces de transmitirlas también a través del arte. Y yo creo que, bueno, pues Fernanda, si tienes ocasión, si alguna tienes, pues dales las gracias también, es que ricasco, benetan. Y creo que también aquí hoy ha salido alguna arpillera que también se ha hecho en torno a la fuga, la mayor fuga de presos que hubo en el Fuerte Ezcaba. Pues si tenemos la ocasión, creo que se va a poner por aquí también, bueno, pues unirá también esos lazos entre Chile y Navarra, pues también se unirán a través de las arpilleras. Es que ricasco. ¿Te vas de inmediato? Entonces... vale. Muchas gracias, vicepresidenta, consejera Ana Hoyo Walde. Gracias también a ustedes por venir a esta inauguración, que no sé si conocían o sabían de las arpilleras. Gracias también a Martín Zabalza, no sé si está por ahí, que es el director general de Memoria y Convivencia, y también, por supuesto, a José Miguel Gastón, que está por ahí atrás, por hacer esto posible, el director del Instituto Navarro de Memoria. ¿Lo dije bien?
Por hacer esto posible, que nos conocimos el año pasado, estas arpilleras estaban viajando en Barcelona y que logró que esta confluencia se diera para estar aquí con ustedes. Gracias a los profesores, por supuesto, y alumnos de la Universidad Pública de Navarra, a la Mancomunidad de Navarra por facilitar este lugar que es precioso, y también al colectivo de Memoria San Cristóbal, las mujeres que están ahí. Gracias por eso, porque nos regalaron ese espacio precioso de que había venido una profesora, alguien que hacía arpilleras en Chile, enseñó la técnica, y como ven, estas arpilleras, que de alguna manera son un lenguaje tan infantil, naif, pero que nos hablan de momentos difíciles, crudos, rudos, de los horrores más grandes que hemos vivido, al menos en Chile, en el último siglo, y que se manifiestan de esta forma porque fue lo único en que encontraron. Ustedes saben, cuando viene la dictadura, la represión, no hay forma de salir a través de los medios de comunicación que están cooptados con el poder. Por lo tanto, estas mujeres, que en general son pobres, marginales, la represión se fue más fuerte en esos lugares. Primero mató a todas las cúpulas políticas y a quienes estaban en el poder y eran parte del gobierno democrático de Salvador Allende. Mataron a todas esas personas, a todos los que acompañaban o tuvieron que salir exiliados, y algunos aún están desaparecidos. Y también la represión se fue muy fuerte a los campos, a los lugares rurales y por supuesto a los lugares más pobres y los cordones industriales. Y desde ahí las mujeres, después buscando a sus muertos, buscando saber qué pasaba con sus maridos, con sus hijos, con sus padres, se empezaron a encontrar, y al alero de la Iglesia Católica, de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz primero, que era una iglesia católica que tenía muchos curas jesuitas o de la teoría de la liberación que trabajaban en las propias poblaciones y que acogieron a estas mujeres, fueron haciendo estas arpilleras con su ropa, con retazos de ropa al comienzo, con sus propios chaquetas, vestidos, para mostrar y denunciar los horrores que estaban sucediendo. Estas particularmente son de la Fundación de la Protección de Infancia en Estados de Emergencia, la Fundación PIDE, de Linares, que es una ciudad al sur de Santiago, a unas 3 horas de Santiago, y que ahí se reunían estas mujeres. Y se hicieron ya al final de la dictadura, hacia el final, desde el año 85 en adelante, por lo que recogen especialmente momentos que comienza ya con el bombardeo al Palacio de Gobierno de La Moneda, que los más grandes habrán conocido esas imágenes de horror, porque bombardear un Palacio de Gobierno no solo es un acto simbólico, es trágico y marca a un país por completo por generaciones. Y bueno, y de ahí distintos hechos que además en las cartelas aparecen, de los hechos más emblemáticos, podríamos decir, de hechos, de detenciones o de momentos específicos históricos, hasta ya llegar hacia el final. Como ven, la cordillera nos atraviesa siempre, la cordillera de los Andes, que se ve desde todos los lugares, y estas arpilleras entonces han dado la vuelta. El Museo de la Memoria tiene alrededor de 750 arpilleras de distintas épocas, del comienzo de la dictadura, de hacia el final, incluso algunas que se han hecho en el extranjero con mujeres que les llegaron estas arpilleras y que en solidaridad también están haciendo. Hoy los chicos también hacen arpilleras y tejen y también son parte de las manualidades. En momentos de crisis social o en el estallido social hace poco en Chile, también hombres y mujeres jóvenes hacían sus lienzos, seguro que ustedes también, y bordan sus pañuelos feministas muchas veces u otros. Y bueno, el tejer, el hacer con las manos, lo que queremos decir, es parte de una resistencia. Y las arpilleras fueron resistencia, eran clandestinas, no se podían usar, no se podían tener, por eso es que salieron en clandestinidad siempre a través de maletas, monjas que se las llevaban o entre medio de la ropa, extranjeros que iban de organizaciones de derechos humanos o de apoyo de solidario, y las sacaban y luego en el exterior eran vendidas para lograr tener algo de dinero para ollas comunes o para las familias que tenían sus
sus parientes en detención. Así que cumplieron un rol, además de visibilización, muy importante, práctico, de tener dinero allá para las familias. Hace poco nos llegaron unas desde Estados Unidos, que eran como 40, que estaban muy bien conservadas en una universidad, y otras desde Bélgica, que habían también como 50, que llegaron con gente en solidaridad, estuvieron escondidas mucho tiempo y ahora retornaron al museo. Entonces también hoy se está inaugurando otra exposición de arpilleras de distintos tipos y formatos en otra ciudad de Chile. Así. Y hay justo hoy un encuentro en el museo de arpilleristas históricas, que hay muchas que viven todavía, de traspaso de memoria y de reunión con jóvenes y con nuevas generaciones para enseñar la técnica, pero sobre todo para traspasar este arte, que al principio no era un arte, sino que era una comunicación de emergencia hacia afuera, que se hacía con lo que se tenía, pero que sin embargo hoy tienen una dimensión simbólica tremenda y que está postulando a ser Patrimonio de la Humanidad a través de UNESCO. Entonces, bueno, estamos muy contentos de que lleguen aquí a Navarra. Con España y Chile tenemos muchos vínculos, no solo con el exilio, por supuesto, y con la migración, sino también con aquí tras la guerra civil y la persecución de los republicanos y de muchísimos otros grupos. Partieron muchos barcos hacia Chile. El año pasado tuvimos una exposición de los 85 años de la llegada del Winnipeg y de otros barcos de solidaridad. Y a su vez llegaron ahí personas que en ese minuto eran niños o bebés, que fueron importantísimos en la cultura de Chile, que ayudaron a levantar, que fueran, con Pablo Neruda, además el poeta, tuvo ahí también metido a muchos artistas e intelectuales. Le interesaba que la cultura también se reivindicara y que luego tuvieron que exiliarse nuevamente, pero que son personas importantísimas dentro de nuestro país. Los invito después a ver la exposición ya con esa información. No sé, se tiene que ir la consejera y yo voy a dar paso a la conferencia para su clase, esperando ser lo más entretenida, rápida posible. Muchas gracias. Nos vemos. Y ojalá nos veamos pronto en Chile. Y bueno, voy a ver si me resulta con todo esto. Bueno, este es el museo, que como ven es un museo grande, enorme, que tiene además una explanada donde se hacen muchísimas actividades, les voy a mostrar algunas, y que está emplazado en el centro de la ciudad, en un barrio histórico, barrio Yungay, en el que casi providencialmente había un sitio vacío, un sitio Eriazo. Y de hecho al lado todavía hay un sitio Eriazo que estamos peleando a ver qué se hace ahí, para que converse con nuestro museo. Está a la salida del metro, de hecho tenemos una red de metro muy grande en Santiago y hay un metro, una estación que entra, no hay que salir y que entra directamente a una sala del museo, lo cual lo combina y una accesibilidad maravillosa, y eso es muy importante porque los museos de memoria, hay que decirlo, siempre son conflictuados, aquí y en todas partes. Por lo tanto, importa mucho también dónde están, dónde se ponen. Que ojalá hay gobiernos que a veces esto es un tema incómodo, siempre la memoria es un tema incómodo y de tironeo. Las memorias no es algo fijo, sino que es algo que se construye también colectivamente, por lo tanto todas las miradas de alguna manera también insuman estas memorias. Y hay algunos que quieren tenerlos fuera o lejos. Por ejemplo, el Museo de la Memoria LUM en Perú es muy parecido y se basó bastante en pero está en un lugar muy poco asequible, en un lugar precioso que se ve el mar, pero muy poco asequible a través del transporte público. Y lo que queremos en los museos y espacios de memoria es que sean lo más fáciles y lo más integrados en la ciudad. Museo de memoria, que es distinto a sitio de memoria. Sitio de memoria es un lugar donde ocurrieron los hechos, los museos no necesariamente se arman desde ahí. Les voy a mostrar un videíto a modo de introducción. Soy María Fernanda García Iribarren, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y estamos aquí, en este museo,
un lugar que fue creado por el Estado de Chile y es uno de los actos de reparación para las víctimas de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. También es un acto de reparación para un país que fue quebrado en ese minuto en que se instauró la dictadura el año 1973. Este año se conmemoran 50 años desde el golpe cívico-militar, donde se instaló por 17 años una cruel dictadura. Por eso es tan importante este Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde se pone de manifiesto el valor de la democracia, de la reflexión, de la memoria, del nunca más, de la historia, para no repetir el pasado y poder construir en paz nuestro futuro. Para que sea más dinámica, sí tengo algunos videitos, para que se hagan una idea también de lo que hay, de las imágenes. Los que son más jóvenes seguramente no han visto esas imágenes, no vieron nunca esas imágenes de la moneda bombardeada y que causó tanto impacto en el mundo entero en ese minuto, porque era un gobierno democrático que fue sacado por las armas de esa forma. Y bueno, este museo también es un proyecto de reparación simbólica a las víctimas, como decíamos, a los familiares, pero también a todo un país y toda una sociedad. Las mujeres siempre han estado, perdón por esto, por esta arenga, pero las mujeres han estado siempre a la cabeza o dando el cuerpo, y también en esas batallas importantes, porque hay que decirlo, sin las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de familiares, estos espacios no se obtendrían. Gracias a todas las asociaciones y a pelear y a joder, la verdad, y a encadenarse o a veces ser súper majaderos con las necesidades y estar siempre más adelantados que los gobiernos y que todos los estamentos de gobierno. Gracias a ellos es que tenemos sitios de memoria, museos de memoria, sitios de memoria aún autogestionados, como acá, yo creo, pero que es gracias a ese impulso que estas políticas luego llegan al gobierno y son políticas de Estado. Se consideran más de 40.000 víctimas directas. Hay que pensar que Chile, que si bien es muy largo, si lo han visto, tenía una población y sigue teniendo una población muy pequeña en comparación al territorio. Hay todavía 3.216 personas desaparecidas y ejecutadas. Allá no hubo una guerra, no es para contrarrestar ni poner en la balanza nada, pero hubo solo una masacre de un gobierno. Más de 38.000 personas torturadas. Se cree que son muchas más, porque llegados los momentos de las comisiones hay mucha gente que no fue a declarar, ya sea por estigma, por miedo, por no hacer parte a su familia de los horrores y de los miedos del pasado, y por otras razones, o porque no se enteraron. Y bueno, y más de 1.300 recintos de tortura y detención a lo largo de todo Chile. Y en algunos números recientes, por casos que se han sabido últimamente y organizaciones que están dando la pelea hace 5 años o 10 años a lo sumo, más de 20.000 niños fueron robados durante la dictadura en conjunción con distintos estamentos de salud, de la iglesia también, de organizaciones sociales pro dictadura, y que fueron vendidos fuera del país, y ahora las organizaciones los están tratando de juntar con sus familias. Ese es otro tema y que recién los estamos acogiendo con sus archivos y con sus memorias en el museo, porque es un tema además muy nuevo como sociedad. Bueno, esta es una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet, no sé si les suena, la ubican, que también fue presidenta de ONU Mujeres, bajo las recomendaciones de las comisiones de verdad, como una reparación simbólica a todo un país, y aquí es lo que decía, las demandas de derechos humanos. Hubo una comisión asesora presidencial y aquí es el día que se inauguró el museo. Hay que decir esto, en 2 años solamente, desde que lo anuncia hasta que se construye, pasan 2 años. Y eso para un edificio de esta naturaleza, que además con financiamiento público y con un concurso internacional de arquitectura, es casi un milagro. No sé si alguien está aquí de gobierno sabe, pero la construcción de esto y es un milagro, pero bueno, a veces las cosas tienen una decisión política
porque fue una decisión política que además tuvo muchísimas resistencias de los organismos de derechos humanos, organismos de la oposición de derecha, pero también del mismo conglomerado político de todos lugares. Entonces hay que saber que estos lugares nunca le van a gustar 100% a todo el mundo, sin embargo, con los años se legitiman, son parte y se hacen parte de la sociedad y de la vida. Y lo más bonito hoy en día es que la gente como que se pelea su pertenencia, y eso finalmente es algo bueno porque todos se sienten parte, o bueno, una parte importante. Siempre va a haber negacionistas que niegan lo ocurrido o bien lo reivindican. Y con eso estamos peleando allá y aquí. Bueno, esto fue el anuncio, como les decía, en un sitio Eriazo que providencialmente estaba ahí. Y se termina la construcción del edificio en el 2009 y comienza el montaje de la muestra museográfica, que todo es en base a archivos donados. Esto es importante, porque así se hace parte, los propios colectivos, organizaciones no solo de Chile, sino también internacionales, colectivos, personas también de manera natural, que van a donar sus archivos, la prensa que tienen guardada. Todos los que guardamos cosas a veces creemos que va a servir para algo. Bueno, a ellos sí sirvió. Muchas arpilleras, por supuesto, documentos, objetos. Ropa sí es lo único que tenemos, algunas cositas pequeñas, pero incluso obras de arte que se hicieron en ese momento o que se recuperaron también fueron donadas. Y el museo entonces es el mayor archivo hoy de derechos humanos y toda su museografía es en base a donaciones, incluso las obras de arte o los espacios artísticos que tiene. Y el 11 de enero del 2010 se inaugura, por lo tanto este año cumplimos 15 años como museo y lo hicimos también con un concierto familiar muy lindo. Les voy a mostrar unas imágenes después. Bueno, los orígenes del Museo de la Memoria, como les decía, son estos archivos, es la Comisión Propaz. Ese es el minuto en que se inaugura, donde están otros dos presidentes anteriores que lo inauguran como un acto de Estado, porque esta es una política de Estado y recibe financiamiento público. Somos una fundación de derecho privado con financiamiento y misión pública. Nuestro presupuesto está en el erario nacional, que se discute todos los años en Hacienda, lo aprueba el Congreso. La derecha ahí cada año un poco más trata de quitar presupuesto no solo al museo, sino al Instituto de Derechos Humanos y a otros sitios de memoria, como también a la cultura, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Ciencias. Bueno, como que se repite un poco la historia en distintos lugares del mundo, se repite un poco igual. Pero hasta ahora tenemos ese presupuesto asegurado y tenemos algunas otras entradas menores de presupuesto de otras fuentes de negocios pequeñitas, muy pequeñitas. Como ven, era ese espacio muy grande, esa explanada, tiene un auditorio para 100 personas que tiene una programación constante de martes a sábado, un centro de documentación y centro audiovisual, un laboratorio de restauración y conservación y un depósito de colecciones. Y también algunas instalaciones de arte que se hicieron in situ con artistas muy reconocidos. Otra cosa interesante es que este museo, dentro de su directorio, la expresidenta fue muy hábil porque es un directorio pluralista, donde son parte diversas organizaciones, universidades que en ese minuto, en el 2010, tenían Centro de Derechos Humanos, ahora todas la tienen, pero en ese minuto entonces participan los rectores de esas universidades, participan otros organismos de derechos humanos, personas de derecha democrática, pero de derecha que incluso en su minuto avalaron el golpe. Entonces hay una suerte de diversidad que también ha asegurado, la idea es asegurar el presupuesto y la mantención del museo. Y eso es importante para los organismos en general, que políticamente no se viera afectado con los vaivenes de los distintos gobiernos. Si bien eso no es algo asegurado, se intenta. Bueno, y parte con la oficialización de la donación de los archivos de la Casa de la Memoria, y eso es lo primero que se acoge, y luego otros archivos que hoy también, a partir de la UNESCO, son patrimonio mundial. Ahí tienen otras arpilleras, ¿ven?
que son distintas, más chicas, de otras dimensiones. Estas fue las que llegaron desde Estados Unidos, que estaban guardadas en Estados Unidos a través de esa señora, que no recuerdo su nombre, pero ven, ella las había conservado. Las arpilleras también son un acto colectivo de amor, porque las mujeres en general no le ponían su firma. Ponían atrás un bolsillito con una cartita que decía muchas gracias o algún mensaje, pero en general no están firmadas. Entonces es como el acto más colectivo de solidaridad en tiempos en que vivimos tan individualmente y nuestros logros valen tanto de manera individual. El hacer estos actos colectivos donde lo que importa es la obra y que se venda y que se logre contribuir a una causa es muy importante y muy bonito además como ejemplo. Bueno, aquí algunas obras entregadas, algunos momentos. Estamos ahora también trabajando en el archivo sobre las disidencias sexuales y genéricas, que por supuesto en los años 70, 80, incluso 90 o 2000, cuando se hizo el museo, no estaban en cuenta. Por lo tanto, hace unos años tuvimos que trabajar en el relato también con equidad, con perspectiva de género, porque solo salían presos, torturados, en fin, en el lenguaje, pero también en la representación de las fotografías y de las mujeres. Y también estamos recibiendo ahora todo el archivo de las disidencias sexogenéricas, que por supuesto fueron muchas veces doblemente olvidados o represariados incluso. ¿Se dice así, represariados? Me inventé una palabra. Bueno, la dictadura militar del año 73 al 90, que dejó un profundo legado de violaciones a los derechos humanos y divisiones políticas y sociales que continúan incluso hasta el día de hoy. Con el retorno de la democracia, que Pinochet seguía siendo comandante en jefe y luego senador vitalicio, se intentó trabajar en estas políticas para promover justicia, verdad y reparación, y trabajar en temas como la memoria política, las luchas por la memoria, los sitios de memoria, resguardar esos sitios de memoria que ya se sabía cuáles eran. Sin embargo, como aquí, intentaron borrarlos. O sea, llegó la democracia y en muchos lugares militares derribaron todo lo que había, como una suerte de, si no existe, si no hay nada, es que nada pasó. Entonces, eso también es parte de la no memoria y no es lo que queremos. No queremos olvidar, no queremos destruir. Queremos saber lo que pasó, queremos que quede y resignificarlo. Y bueno, esta idea de reconciliación que siempre ha sido bastante manida y que no tiene, la gente por supuesto que todavía busca a sus familiares, no quiere una reconciliación, quiere verdad, otros quieren reconciliación, en fin, son conceptos complejos y difíciles con los que siempre tenemos que enfrentarnos. Y ustedes como que, sobre todo los alumnos que van a trabajar en los temas de memoria, la memoria existe hoy, existió ayer y hay que resignificarla. Y se van a encontrar con estas tensiones siempre. Unos quieren una cosa, otros sienten la memoria propia, otros sienten otras pulsiones. Y conceptos como la reconciliación no son siempre bienvenidos. Bueno, aquí hay algunas, esto lo voy a pasar un poco más rápido, instituciones, las comisiones que se hicieron de verdad y justicia. Cuando entras al museo, lo primero que ves son las comisiones de verdad y justicia de distintos países. De África, de América, de Europa, después de conflictos, de guerras civiles, de dictaduras o de conflictos internos, muchos países hacen estas comisiones que intentan dar seguimiento, verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición, por supuesto, en las sociedades. Creo que falta la española. Creo que no la tenemos. Y bueno, también se crea en el año 2009 el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que promueve y protege los derechos humanos en democracia, el Museo de la Memoria. Y bueno, quedan varios desafíos pendientes de todas maneras, que es el financiamiento estable a los sitios de memoria y programas de memoria, que no necesariamente tengan que estar en esta atención en el Congreso año a año, el reconocimiento de todas las víctimas y sus experiencias, y mucha justicia, que si bien hay justicia, ahí estamos trabajando en una zona nueva en el museo, porque llega hasta el plebiscito, hasta la recuperación de la democracia hoy en día, y estamos trabajando en todo lo que se ha hecho en materia de justicia desde el año 90 hasta hoy, que es mucho,
Sin embargo, nunca es suficiente. De todas maneras, hay gente que todavía no se encuentra, todavía los militares o la Armada no dice dónde tiró a la gente al mar, en los sitios, gente no recupera los cuerpos y no encuentra verdad. Por lo tanto, todavía hay desafíos pendientes. Sin embargo, todo lo que se hace en materia de justicia, que como museo recibimos, por ejemplo, incluso 2 veces a la semana, seguimos recibiendo causas que están abiertas a lo largo de Chile, y se están todo el tiempo llevando también a la justicia a violadores de derechos humanos. Han sido esenciales las políticas de derechos humanos para la construcción de nuestra sociedad democrática, para el respeto. Y aquí hay algunos hitos de los gobiernos ya democráticos. Entonces, comisiones de verdad y reconciliación, se crea la Corporación de Reparación y Reconciliación, el programa PRICE, que es de salud y es muy importante porque mucha gente tras la tortura queda con problemas físicos, psicológicos, y como una forma de retribución desde el Estado, porque aquí lo importante ha sido, si el Estado fue el violador de derechos humanos, el Estado es quien tiene que reparar. Luego, en el gobierno de Eduardo Frei hay otras instancias de mesas convocadas, compromisos de aporte. En el gobierno de Lagos, otra Comisión Nacional sobre Política y Tortura, la Comisión Valech 1, reparación a través de a las víctimas reconocidas por la Valech, y la patrimonialización de los sitios de memoria. Aquí empiezan ya los sitios de memoria a surgir y el más importante es, o el más conocido, el más grande, es Villa Grimaldi. En el primer gobierno de Michelle Bachelet, entonces, se crea el Instituto de Derechos Humanos, Comisión de Calificación Valech 2, para otro reconocimiento adicional a víctimas, porque también se sabe acá, las víctimas, muchos no se autoperciben como víctimas o no quieren decir o les da miedo, entonces también abren procesos cada cierto tiempo. Si abrieran otro proceso ahora, seguramente más personas asistirían. Y aquí es interesante porque los gobiernos de Sebastián Piñera, en esta sucesión Bachelet-Piñera, gobiernos que son de derecha, de centro-derecha, de todas maneras se siguió avanzando, ¿sí? Que también fue algo bueno porque es algo reconocido como del Estado. Quizás no con el mismo impulso, pero de todas maneras se siguió avanzando. Y fue importante en ese minuto Sebastián Piñera porque reconoció a los cómplices pasivos, o sea, no a los torturadores ni a los que estaban activamente en la represión, pero sí los que miraron para el lado mucho del sector empresarial, y él sí reconoció quiénes son cómplices pasivos, no podemos seguir en esto, y fue un momento importante dentro de la sociedad. Y también en ese periodo se empezó a trabajar el golpe de Estado y a hablar de golpe militar y dictadura en el currículum escolar, ¿sí? Antes a mí me tocó, por ejemplo, que mis años en dictadura o post, dependía del profesor, ¿sí? Cómo te lo enseñaba y qué sé yo. Y si era más comprometido, más miedoso, más tibio, en fin. Sin embargo, ahora se enseña un solo currículum. Hay profesores que, por supuesto, y colegios que le ponen más intención. Sin embargo, todos lo enseñan, lo aprenden en el aula, y muchos de ellos van al museo también como parte de las obligaciones del colegio. Y el gobierno actual de Gabriel Boric, el Plan Nacional de Verdad y Justicia, que espera tener un estatus distinto y que tener el destino final, por supuesto, de las víctimas de desaparición forzada. Hoy en día se está trabajando con otra tecnología que no existía en su minuto, ¿cierto? Con tecnología más avanzada, con la IA, articulaciones, incorporación también de la Iglesia Católica, que en su minuto fue tan importante, hoy también para facilitar información, los cruces de información a través de los diversos instituciones del Estado, y la conmemoración, este video que fue hecho para los 50 años del golpe civil-militar, bueno, ahora ya llevamos 52, y reconocimiento de otras casas de memoria y el traspaso del inmueble a estas organizaciones. Estas son algunas actividades que hacemos en el museo. Como ven, también hacemos conmemoración, seguimos con este motor que es la conmemoración de las víctimas y no olvidar.
Nuestra visión es ser un espacio que contribuya a la memoria de derechos humanos, no solo de la memoria, sino la educación en derechos humanos. No podemos estar mirando solo para atrás, sino saber que este tipo de temas pueden ocurrir. También hay violación a derechos humanos en democracia, y por eso hay instituciones en el Estado que dicen, hey, esto está pasando, no puede pasar. La policía, en fin, distintas organizaciones que sí violan derechos humanos, y nosotros tenemos que saber cuáles son. Y todos aquí estamos llamados a ser garantes de derechos humanos. Por eso es tan importante la formación en derechos humanos, no solo para el ayer, sino para el hoy. Por supuesto para el futuro, pero para hoy. Porque hoy se están violando los derechos humanos de forma espantosa y flagrante en muchos lugares del mundo. Uno es Palestina, que nos tiene horrorizados, pero también hay otros lugares. Y a veces son comunidades mucho más cercanas. Bueno, y los valores como el respeto, la tolerancia y la transparencia. Trabajamos mucho con jóvenes y con niños porque es indispensable. Ellos son los garantes. El día de mañana queremos que nuestro museo cumpla 20, 30, 40 años y siga siendo un espacio permanente y un espacio que sea significativo para todas las generaciones. Esa foto es del concierto que hicimos con los niños, familias, jóvenes para los 15 años. Tenemos itinerancias también, itinerancias de exposiciones como las arpilleras, como de fotos de artistas de diverso tipo, y vamos también a shows y conciertos internacionales masivos. Ahí donde hay un público que compra su entrada y que son carísimas, y que va Taylor Swift, y va no sé quién, y van artistas de distinto tipo, ahí también queremos estar. Entonces, en algún minuto nos dijeron, pero ¿cómo van a ir a Lollapalooza? Que no sé si está Lollapalooza aquí, lo conozco. Pero ¿cómo van a ir? El capitalismo y cómo, y los gringos. Bueno, nosotros queremos llegar a distintas generaciones y a un público que no va al museo. ¿Cómo llegamos? Estando en un stand ahí. Y de hecho ahora estamos haciendo conciertos de Lollapalooza, 2 al año, no más, pero 2 al año en el museo, con una antesala, un speech inicial y con artistas que además tengan una vinculación con el museo y la temática y una sensibilidad especial, pero nos interesa estar ahí, porque precisamente son esos jóvenes, ¿cierto?, los que no saben y que se encuentran con esto, y muchos de ellos se interesan y después de eso van al museo o trabajan en la temática o al menos ahí tienen un momento distinto de introspección. Son algunas imágenes. Talleres con jóvenes, con estudiantes, que si bien no es un museo para niños, sí intentamos trabajar con niños más chicos a través de cuentos y de otras actividades específicamente para ellos. Es como desde los 12 años para arriba. También hay que decir, no sé si han visitado alguna vez los museos del Holocausto, etcétera, que son un poco rudos, crudos en las imágenes, desnudos o saliendo de los hornos, en fin, muy crudas. Nosotros tenemos otra visión, no es ni mejor ni peor, pero resguardamos la dignidad de las víctimas y no se muestran los espacios. Lo peor que se puede ver en ese sentido es un catre eléctrico, que es una reproducción y, en fin, otras cosas que intentamos dar que la educación sea desde otro lugar, ¿sí? No a través de la topología del terror, sino en resguardo y respeto siempre a las víctimas y no la revictimización. Bueno, este es un Mala Memoria, un programa que hacemos todos los años, que a través de distintas artes vinculamos nuestros archivos, fotografías, documentos, cartas, a través de distintas disciplinas artísticas para que los jóvenes hagan con ella algo. Este año es freestyle. ¿Conocen el freestyle? Como el rap. Mira, aquí tengo un videíto de freestyle que se los voy a mostrar ya porque va sobre esto, que no iba, pero para que sea con una idea de la importancia que además tienen nuestros jóvenes. Este es un concurso.
el freestyle es una forma de demostrar que nosotros somos libres de pensar. De chico fue mi psicólogo, fue mi forma de desahogarme, de entender un poco el mundo. Y todo es un freestyle, pues, y todo al final, como ser auténtico, ser espontáneo, espontánea. Yo siento que es un recurso que sirve a muchas personas para salir adelante y vivir el día a día. Yo vengo al museo solamente a hacer rap. Si yo voy todos los días al liceo y me están esperando 80 carabineros. No voy a dejar que mis derechos me los quiten. Mi pueblo tiene memoria y la historia no se repite. Historia viva me está diciendo este gil. Historia son los que murieron tratando de salvar el país. Nunca había visto a alguien con tanta destreza que se pone a rapear y lo que siente te lo expresa. Bueno, un aplauso para el Museo de la Memoria, para Balmaceda Arte Joven, por apoyar el movimiento del rap, por llevar a los niños y además por relacionar la infancia con la memoria. Bueno, muchos de estos grupos, de estos jóvenes se juntan en las plazas, muchos de ellos son muy marginales. Cabros, dejo terrible invitado a Mala Memoria Freestyle porque el ambiente estuvo rígido, bacano, los cabros están empezando y fue un eventazo. Terrible invitado a la próxima edición. Y que es la forma también de llegar a ellos y de hacer un traspaso. Muchos de ellos nunca habían entrado al museo, pero porque lo ven como algo que los asusta, que los aterra, que no saben cómo entrar, cómo llegar. Es complejo. Entonces, si ellos no vienen, vamos nosotros. Y eso es la importancia de tener distintas actividades que nos puedan vincular con distintos públicos. Bien, distintos públicos. Como ven, aquí podemos ver distintos públicos, distintas actividades. Como decía la consejera, es muy importante el arte, la transmisión a través de distintas disciplinas artísticas, incluso cosas que no pensamos, nos llegan distintos proyectos y los intentamos acoger siempre que hablen de derechos humanos, de respeto, de democracia, de vincular el pasado con el presente o también de lo que sucede en otros lugares. Tenemos ahora una exposición de Palestina, sobre niños de Palestina, vamos a tener una sobre los niños robados de Ucrania, vinculándonos con lo que pasa hoy día también. Tenemos distintas áreas en el museo. Una de ellas es el área de colecciones e investigación, que investiga, recopila, protege, restaura, conserva y preserva el patrimonio tangible e intangible del museo relacionado con los derechos humanos y memoria. Por eso que no solo un museo, sino también un archivo de memoria enorme, el más grande del país. Tenemos el Centro de Documentación y el Centro de Documentación Audiovisual, el Laboratorio de Conservación y Restauración, Laboratorio Fotográfico, Depósitos, Archivo Audiovisual y plataformas de registro y acceso público al que pueden acceder de distintos lugares en el mundo, porque está todo digitalizado y online. Sin embargo, dependiendo cuánto quieres tú adentrarte en la investigación, también tienes algunos topes, por supuesto, para el resguardo de las víctimas o de la información. Tenemos un archivo oral, concurso de cortometrajes que hacemos todos los años, concursos de tesis ya sean de pregrado o de magíster o doctorales, que para jóvenes también, el Centro de Documentación, aquí hay algunas fotos arriba del Centro de Documentación Audiovisual, donde pueden ver distintos videos, incluso videos de música de la época, que han sido donados al museo, el Centro de Documentación y el Centro de Conservación. Educación y audiencias, que es muy importante, ¿cierto?, para la formación y coordinación de guías y monitores del museo. Desarrollamos políticas de formación y elaboración de recursos para el aprendizaje destinado a alumnos y profesores, porque esta temática es a veces más fácil de transmitir a los alumnos, pero para eso los profesores también tienen que saber cómo hacerlo y a veces no siempre tienen las herramientas. Entonces trabajamos con universidades, con colegios y con otras instituciones para hacer este traspaso a lo largo del país. Extensión y producción, que son estas actividades, es museo, archivo y centro cultural. ¿Por qué centro cultural? Porque tenemos una programación abierta prácticamente de lunes a domingo. Los lunes está cerrado, pero muchas veces recibimos actividades porque es el único día que las pueden hacer.
Por ejemplo, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería hace sus cursos de derechos humanos en el museo y el único momento que pueden ir es los lunes. O nosotros también preferimos que vayan los lunes, muchas veces van de uniforme, a veces puede ser un poco contraproducente si van otro tipo de público, por lo tanto van los lunes. Eso significa que en la práctica estamos abiertos de lunes a domingo. Es un centro cultural y que programamos actividades propias del museo y también con otras organizaciones, universidades, colectivos, festivales de teatro, de música, conciertos, etc. Les mostré el video. Aquí algunas actividades para el uso de la explanada y museografía y exposiciones, que es la otra área que programa sobre todo las exposiciones temporales. Tenemos entonces la museografía principal del museo, que cada cierto tiempo tiene algunos ajustes. Ahora estamos trabajando en esta del post-90. Pero también tenemos estas exposiciones, galerías temporales, donde está, por ejemplo, la de Palestina y otra que tenemos con los archivos del museo sobre niños, que es nuestro año de niñez e infancia, y otra de un artista contemporáneo. También vemos el programa de exposiciones itinerantes. Mira, después podemos poner una de aquí. Trabajo en redes con otros sitios en la coalición de sitios de conciencia. El trabajo en redes es muy importante, sobre todo para nuestros espacios de memoria e historia. Incluso trabajamos en red con otros museos o sitios, por ejemplo, que vivieron la represión comunista de Europa del Este. ¿Por qué? Porque nuestros espacios de conciencia y de memoria finalmente hablan sobre las víctimas y la represión que tuvieron. Y eso nos hermana, independiente de dónde vino. ¿Eso crea tensiones? Sí, crea tensiones. Sin embargo, también nuestra misión es siempre resguardar a las víctimas y vivir en una sociedad sin la violación a los derechos humanos. Trabajo activo con sitios e iniciativas latinoamericanas, también iberoamericanas. Estamos trabajando muchísimo con España. Tenemos desde hace 2 años un memorándum de entendimiento, de trabajo común con la Secretaría de Memoria Democrática de España y tenemos algunas exposiciones conjuntas y bueno, también parte del trabajo que estamos haciendo aquí. Participación en redes específicas a nivel nacional e internacional, podría decirlo, en educación, archivos y museos. Alianzas comunicacionales, que siempre es importantísimo porque nuestro pequeño equipo de comunicaciones no da abasto con la cantidad de cosas que tenemos, por lo tanto, poner nuestros anuncios en televisión o hacer alianzas con radios grandes es parte de nuestra misión. Ahora estamos trabajando en un proyecto muy lindo para educación en derechos humanos, para promover los derechos de los niños y para eso tenemos que llegar a su lenguaje. Entonces estamos trabajando con un grupo, con un colectivo de teatro que tiene programas de televisión y están en YouTube a través de este programa. Clubes de escucha, tenemos un podcast también, una serie podcast de ficción que hicimos para los 50 años con artistas famosos de Chile y de otros lugares, de aquí también, de España, para sacar a través de la ficción estas distintas historias. Entonces tratar de llegar a los distintos públicos a través de distintos medios. Sacar nuestros archivos a la calle, lo hicimos hace un mes ya, que sacamos nuestros archivos a las instituciones emblemáticas en el centro de la ciudad. Entonces está el Congreso Nacional, la Catedral de Santiago y tribunales. Que entonces pusimos fotos de mujeres, por ejemplo, encadenándose ante tribunales, videos que tenemos en nuestros archivos de defensa de derechos humanos, precisamente en esos lugares. Y la verdad es que fue increíble y precioso. Y mucha gente joven no sabía que eso había pasado en ese edificio o en la iglesia donde pasan todos los días. Sin embargo, le dimos también es un acto de memoria in situ, en el lugar, para revalorizar el espacio, pero también a esas personas que fueron incansables luchadores. Estamos terminando. A ver. Este es uno que va en televisión, por ejemplo. Un spot de televisión que intenta ser atractivo,
pero sin traicionar también nuestra esencia. Algunos números importantes de que... pero faltó la más importante. A ver, nuestras audiencias digitales, nos tuvimos que hacer TikTok, por supuesto. O sea, estábamos muy tarde ya, pero finalmente logramos hacer TikTok, que es un lenguaje distinto, porque los jóvenes no son jóvenes ya de 20 años, los jóvenes son los de 13, por lo tanto hay que llegar a otros públicos. La gente dedicada a la memoria que vivió los hechos, igual que acá, se va haciendo mayor, y hay que hacer que este tema sea contingente siempre. Bueno, y somos aquí no aparece el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Museo de la Memoria, lo pueden seguir, que tenemos 407.000 seguidores. Somos la comunidad más grande en Instagram de todos los museos y centros culturales que hay en Chile y uno de los más grandes a nivel iberoamericano. Bueno, estamos en eso. Tenemos una línea de memoria y feminismo, que es un equipo interáreas que trata también del tema de equidad de género y también de las diversidades sexuales, sexogenéricas, que sea parte hoy día del lenguaje del museo. Incorporación de la perspectiva, como les decía, a la museografía general, conmemoraciones, en fin, el 28N, memorias LGTBIQA+, línea de inclusión, que es muy importante, que cuando se hizo el museo no se pensaba necesariamente en la gente con movilidad reducida o las personas sin visión. Hoy en día tenemos, por supuesto, las huellas podotáctiles. Tenemos que ir haciendo que nuestra museografía sea inclusiva, táctil. Tenemos el 20%, tenemos que trabajar por ella. No tenemos presupuesto cada vez más, tenemos el mismo presupuesto de hace 15 años, que solo se adecúa un poquitito, es decir, tenemos menos presupuesto. Sin embargo, tenemos que ir haciendo todo más accesible y tenemos que trabajar en esa dirección, por supuesto, aplicando a distintos concursos para trabajar por ellos, por supuesto. Y ese es el equipo del museo. Este ha sido. Creo que corrí, porque ya son las fiestas, yo sé. Y tengo un último video, porque es lo que me pidieron también, que es un último video de rutas de sitios de memoria. Para dejarlo, dura como 5 minutos, un poquito más largo, pero acaban de lanzarse las rutas de los sitios de memoria en las distintas regiones y les voy a mostrar la ruta de memoria. Creo que no lo grabamos aquí. ¿Dónde está? ¿O si quedó puesto? No veo a nadie. De la ruta de memoria de la región metropolitana, para que vean un poco cómo son los sitios de memoria. Que este es un museo fantástico, maravilloso, pero también los sitios de memoria han estado trabajando muchísimo, a veces de una forma mucho más precaria, para que la memoria siga viva, dignificar a las víctimas, pedir que promulgar con el nunca más y hacer de esos espacios de conciencia. Tenía el video, no me acuerdo cómo lo traspasamos, perdón. Si hay alguna pregunta podemos hacerla en este minuto. Un comentario, una pregunta, mientras vienen a poner eso. Perdón. El video, el último que llegó. ¿Te acuerdas? Claro, es que cerramos todo. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Los que están al menos en la clase tienen que preguntar algo, porque esto es parte de la clase. Nada, al menos para... ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál es la impresión? ¿Tienen algún comentario? ¿Hay algún museo al que quieran hacer referencia o que los haya marcado, por ejemplo? Si conocen otros museos de memoria. ¿Conocen otros museos de memoria?
¿No conocen ningún museo de memoria? ¿Dónde hay muchos? Bueno, este se inspiró, se hizo recorridos en el Museo del Apartheid en Sudáfrica, por supuesto, es una inspiración. Los museos del Holocausto en Berlín, varios. ¿Tú conoces? ¿Sí? ¿Cuál conoces? Del terror. ¿Y qué te ha parecido? No. A ver. Ahí. Es una cosa que tienes que ir muy mentalizado y que si no, incluso aunque sepas a lo que vas, te deja el día entero o el fin de semana entero hundido. A mí me dejó que no, y eso que yo iba o sea, no era un viaje así, sino iba con amigos, fuimos a ver un poco cómo era y ese día, bueno, pues no fuimos personas en todo el día. Era muy duro y muy cruel y muy específico en muchas cuestiones. ¿Pero te parecen importantes que existan claro. Esos espacios? Sí, pero era muy específico todo, era muy concreto y es verdad que si no vas preparado sabiendo lo que es, acabas hecho polvo. Eso es claro, muestran muy directamente y muy crudamente que no es la idea aquí, sin embargo hay mucha gente que sale también hecha polvo, aunque no es ¿cómo se dice? No es directamente violento en ese sentido, pero sí trae mucho. Pero lo que esperamos es que te deje pensando, que te deje... Hay mucha gente que todavía no puede entrar, que ha sido víctima o que tiene familiares directos y que no pudo entrar. ¿Conocen a Cecilia Roth? La actriz, al menos los más mayores conocen a Cecilia Roth. Bueno, ella participó en uno de nuestros podcasts, que después el profesor se los va a mandar, Fernando. Participó en el último y se lo hicimos a ella. Si bien todos eran de ficción, el último, bueno, ella es una diva, entonces se lo escribimos y lo traía de vuelta, que no me gusta eso. Bueno, con ella hicimos esa concesión. Pero porque ella tiene una prima que fue Diana Arón, que era una periodista muy joven, que fue asesinada y está desaparecida. Entonces, cuando le hice la invitación, supimos de esta vinculación y queríamos que ella, además como actriz tremenda que es, dijo, ok. Y cuando fue al museo, fue este año a recibir un premio de cine o algo, pasó al museo y entró y no pudo seguir. Entonces, eso pasa mucho. O pasa que van estudiantes jóvenes y dicen, con el colegio, entré haciendo videos y algunos más inquietos que otros, y dice, voy a buscar si hay alguien de mi familia. Hay un interactivo donde después aparecen las fotos, haciendo el chiste. Y recién ahí se dan cuenta que en realidad sí hay un tío, o hay un abuelo, o reconocen a alguien en una foto. O eso abre la conversación familiar que hasta el día de hoy estaba cerrada. Porque, crean o no, durante muchos años son pocos los que hablan directamente, son unos pocos los que hablan y transmiten abiertamente y hay un diálogo. Hay muchos que por miedo o por no perpetuar la pena y el horror, no lo transmiten a sus hijos ni menos a sus nietos, o cerraron, o por ignorancia o por un montón de cosas. Entonces, es importante que existan estos espacios, además para reflexionar y, como yo siempre digo, para discutir, porque si hay que discutir y intercambiar puntos de vista, que sea en esos espacios, en el marco del respeto, que sea en esos espacios. Porque también está bien no estar de acuerdo en todo. Hay mínimos sobre los que tenemos que estar, sin embargo, no todos, nunca vamos a estar 100% de acuerdo. Sí. Sí, muchas gracias María Fernanda por esta conferencia y por traernos aquí a Pamplona este museo tan fantástico. Yo quería preguntarte dos cosas. Una es cuando has hablado del directorio, que yo entiendo del museo que será más o menos un patronato, ¿no? Lo que aquí llamamos un poco un patronato. Y me ha llamado la atención cuando has comentado la decisión museológica de cómo se presentan a las víctimas en el museo, cuando has hablado que habíais tomado la decisión de no mostrar las partes más terribles, ¿no? Más terroríficas, las torturas, etcétera,
como se hace en otros espacios, sino que habéis tomado la determinación de mostrar imágenes menos duras, ¿no? Sí. Entonces te quería preguntar, a ver, esas decisiones, ¿a qué niveles se toman? Las decisiones museográficas, pero en el sentido de cómo se presentan y cuáles son los criterios de respeto, porque a mí me llamó mucho la atención al visitar algunos campos de concentración en Alemania y en Austria, que cada campo tiene una política distinta, muchas veces porque depende también de ese directorio un poco que lo rige, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones sobre, por ejemplo, destruir o conservar, pues yo qué sé, los barracones, ¿no? Las cámaras de gas, etcétera. Y entonces, claro, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la responsabilidad de ese tipo de decisiones, porque, claro, y sobre todo cómo se toma la legitimidad, ¿no? Se asume la legitimidad de ese tipo de decisiones. Claro, cuando hablamos de los sitios, de los lugares de memoria del nazismo, por ejemplo, ya prácticamente esa generación está muerta. Entonces, también otro asunto que también te quería preguntar es si los hechos de los que trata el museo son más recientes, ¿no? Todavía hay una memoria viva absolutamente de esos acontecimientos. Si estáis un poco pensando también en cómo con las siguientes generaciones, quiero decir respecto a las personas protagonistas, o sea, hasta qué punto, hasta qué generación de descendientes van a ser tomados en cuenta para tomar decisiones, por ejemplo, sobre cómo se presentan los hechos en el museo. Ok, sí, entiendo. Bueno, si bien siempre desde las asociaciones y los familiares o protagonistas también de la represión, que sí han muerto muchos, pero hay muchos que están vivos aún, se tomaron su impulso, que fue el que hizo que se hiciera el museo, a la hora de construir el museo o decir, ganó, este es un estudio brasilero el que ganó, ¿sí? No se le preguntó a todos, había una comisión presidencial que tomó ese tipo de decisiones y tomó la decisión también de que si este iba a ser un museo abierto sobre toda la educación, desde los jóvenes, desde los 10, 11, 12 años, no iba a tener esa representación cruda, sobre todo para resguardar a las víctimas que, como dices, muchos están vivos o tienen el familiar, la esposa, la hija directamente, y que podía ser muy fuerte también esta representación. Y se trató de otra forma, a través de documentos, a través de archivos, a través de documentales o imágenes de archivo, y créeme que sigue siendo muy cruda, sin embargo no despierta un rechazo, que a veces muchas imágenes de cuerpos y todo producen rechazo. Pero bueno, es una forma de representación y eso se tomó al comienzo con el directorio, que también vela por lo que se ve en la muestra principal, si bien no se inmiscuye en las temporales ni en la programación día a día, sí en la presentación de la muestra principal. Por eso es que con ellos también estamos viendo el tema de post-90, de toda la parte justicia, reparación que se ha hecho después del post-90. ¿Qué ponemos? Todos los juicios que se han hecho, los juicios más emblemáticos. Ponemos también otras leyes que se han derogado en este periodo que han sido importantes para la sociedad, o las leyes de matrimonio igualitario o del reconocimiento de los hijos no sé cuánto, los legítimos y ilegítimos que eran hasta ese minuto. ¿Qué ponemos? ¿Qué no ponemos? Ponemos los movimientos sociales por la educación de los últimos años, que también están vinculados de alguna manera a la dictadura, que cambió la forma en la educación. Entonces vamos viendo con ellos qué sí, qué no. Eso está pasando hoy, o sea, ahora, in situ, todavía no se está mostrando. Y con las organizaciones no hay un trabajo de preguntarles a ellos, al menos desde el museo, qué es lo que sea, sí que no. Por eso es que cuando se construyó el museo había muchas que no les gustaba esta monumentalización, o el tipo de museo, o la forma en que está representado, o no les gustaba, como no les gusta hasta ahora, que hayan 3 carabineros asesinados junto cuando fue el atentado a Pinochet del año 86. Murieron 3 por grupos extremistas, que podemos decir después si es legítimo o no también, derribar una dictadura a través de las armas, en fin. Pero están esos 3 como víctimas de la represión política y del momento político. A ellos
por supuesto no les gusta que estén estos carabineros a la par que sus víctimas. Y eso ha sido un tema de discusión. Sin embargo, ha sido súper importante para otro grupo de la sociedad que esas víctimas estén, porque de alguna manera los reconoce y hace un reconocimiento más transversal, o que reconoce que ellos también son parte de las víctimas de la situación política y de represión y de violencia del Estado. Y cuando van carabineros y la PDI, los de Gendarmería, buscan a sus víctimas en este interactivo y las tienen absolutamente, ¿cómo se llama esto?, mapeadas, saben quiénes son los que murieron, tanto por la dictadura como por los grupos extremistas o violentos que se hicieron después del 80 y tantos. Para ellos es muy importante que eso exista. Entonces, ¿de qué manera este museo se hace nacional y hace que la mayor cantidad de voces estén dentro, se sientan representadas? Bien, voy a poner este último video que va a dar un paneo general sobre los sitios de memoria y la ruta de memoria en la región metropolitana que se acaba de lanzar. El proyecto Rutas de la Memoria del programa Rutas Patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales es una invitación a recorrer lugares marcados por la historia de nuestro país, en los cuales se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se llevaron a cabo acciones de resistencia e impugnación a esta, o espacios en los cuales las comunidades rinden homenaje a las víctimas de este periodo en Chile. Todo eso en la región metropolitana, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Al año 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de un trabajo conjunto con comunidades locales y organizaciones de memoria y derechos humanos, ha realizado 8 rutas de la memoria en diferentes regiones del país: Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, la Araucanía, Los Ríos y Magallanes y la Antártica chilena. Con este trabajo, el Ministerio contribuye a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos, respondiendo así a las demandas de agrupaciones que con esfuerzo y organización ponen en valor procesos colectivos a través de la recuperación de sitios de memoria en todo el país. En 2004, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe Valech, estableció un total de 1.132 recintos utilizados como centros de detención, tortura y exterminio, de los cuales 459 fueron identificados como inmuebles de propiedad fiscal. En la actualidad, se continúan reconociendo lugares que no estaban registrados, ascendiendo a un total de 1.168. En la región metropolitana, el Ministerio de Bienes Nacionales ha identificado 264 sitios de memoria, siendo la región del país con más víctimas directas, recintos de represión recuperados, lugares de conmemoración y organizaciones de derechos humanos, configurándose como un territorio clave para comprender la dinámica de los procesos de memorialización.
La Ruta de la Memoria de la Región Metropolitana se compone de 5 circuitos que cruzan 5 de sus 6 provincias y 24 de sus 52 comunas. Integra 46 hitos de memoria con aproximadamente 250 kilómetros de extensión posibles de recorrer de manera autoguiada en distintos medios de transporte. Les invitamos a recorrer estos sitios de memoria, a conocer su historia, protagonistas y proyectos actuales, para reflexionar sobre el pasado, conectar con nuestro presente y construir puentes hacia el futuro. Bueno, muchas Ministerio gracias. de Bienes Nacionales, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Gracias a los alumnos que hicieron de esta su clase y a quienes vinieron a la inauguración de esta exposición de arpilleras. Nuevamente gracias, Josemi, a ti, Fernando, y a todos quienes hicieron posible esta avenida, de verdad. Muchas, muchas gracias. Para que me crean, voy a sacar una foto. Voy a sacar una foto con ustedes, además. Si es posible, estoy un poco lejos, me voy a poner un poco más cerca. Viste que hay que decir que esto está medio... ahí. ¿Alguien no está saliendo? Ahí. Vale, gracias.